Ok, muy buenas tardes con todos ustedes. Les saluda Yuri Luna, soy facilitador del día de hoy. Am, Algunas personas ya me conocen, tenemos con cierta recurrencia, sacamos programas, webinar para desarrollar la cultura de riesgos en los especialistas. Este año hemos incursionado en los programas virtuales dada la contingencia. Hemos tenido que adecuar nuestros procesos también. Y hemos sacado también una serie de programas virtuales, ¿no? Ya estamos en la 10ª versión de un programa de entrenamiento virtual en gestión de riesgo personal. Eh, en el segundo semestre lanzamos el segundo programa y el análisis de escenarios es uno de los temas que vamos a incorporar en el segundo programa. Ese segundo programa, ese curso tiene una duración de 3 horas, se les comparte metodologías, se les comparte hojas de cálculo para que empiecen a hacer análisis de escenarios de riesgo operacional. Bueno, en mi firma pueden ver, soy especialista en riesgo operacional, tengo la certificación de RM. Además, soy certificado como CPG-ROP, profesional en gestión de riesgo operacional. Soy ISO 31000 y aparte tengo otras acreditaciones como continuidad de negocio, la ISO 22301, seguridad de información, la 27001, como lead implementador y la 27005 como gestión de riesgos, pero de seguridad de información. A ver, acá hay una pregunta. ¿Alguien ha levantado la mano? A ver, acá hay una pregunta, perdón, disculpen. No se puede ver la pantalla. Ya, ok. Sí, exacto, no la podemos ver. Ahora sí. Ya, ok. Eso quería justo que me confirmaran porque tenía un problema y quería que me confirmaran para estar seguro de que todos podían tener acceso a la pantalla. Y bueno, este curso tuvo una acogida bastante rápida. Lo lanzamos hace un par de días y llegamos hasta una inscripción de más o menos 80 personas. Hay personas que se están conectando desde México, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú definitivamente, Bolivia, Chile y Argentina, y República Dominicana. Por ahí tenemos un par de colegas de República Dominicana también que se nos están, que conocí el año pasado en un viaje a República Dominicana. A Costa Rica también, Costa Rica, claro que sí, Costa Rica. Siempre, no voy hace varios años a San José, así que espero el próximo año cuando se resuelva la contingencia podamos. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Vancomex también nos acompaña de México. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por haber atendido esta convocatoria que hicimos. Como les comentaba, hace 2 días lanzamos esta convocatoria por un tema muy importante, ¿no? Si bien estamos viviendo una situación de contingencia a nivel planeta, ¿no? Eh, Tenemos que adecuar también nuestros criterios metodológicos para poder adecuarnos a los nuevos escenarios, ¿no? Y eso llama a colación bastantes temas, ¿no? El otro día conversaba con un ejecutivo de riesgo operacional y me contaba que él estaba analizando sus riesgos operativos que habían sido evaluados en un escenario normal, ¿no? Disponibilidad de recursos, facilidad de movimiento de los recursos, disponibilidad, ¿no? Y estaba haciendo una evaluación de riesgo operacional de los riesgos identificados en un escenario normal, ¿no? Y los estaba comparando, ¿no? Con un escenario de contingencia, un escenario de estrés. Y yo le decía que no podía hacer eso por una sencilla razón. Cuando yo analizo el riesgo operacional en una situación normal, en la que hay disponibilidad total de los recursos, ya, la probabilidad del riesgo es distinta a un escenario en la cual hay ciertas limitaciones, restricciones que podrían incrementar la probabilidad del error, ¿no? La probabilidad del riesgo operativo. Y eso obviamente, yo le indicaba que la metodología de autoevaluación de riesgos es muy útil, pero cuando partimos de un escenario normal, ¿no? En la cual podemos hacer los talleres, nos reunimos, captamos información del usuario, hay facilidad de los recursos, los factores se pueden mover sin ningún problema, tenemos proveedores, o sea, condiciones normales. Pero un escenario de contingencia en la cual muchas empresas están trabajando bajo un modelo de teletrabajo, eh, la probabilidad del riesgo operativo se incrementa, ¿no? Entonces, hola Vanessa, ¿cómo estás? Muchos colegas nos están saludando de varios países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se habla del riesgo operacional en un entorno
de estrés, este es un escenario de estrés en el que estamos viviendo, hay que revalorizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Entonces, yo no puedo comparar, por ejemplo, si en un proceso operativo la probabilidad del riesgo era baja, ¿no? Un proceso operativo, una actividad que se hace en un proceso normal, que evaluar ese mismo escenario de riesgo en una situación de contingencia. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que ese proceso pueda verse afectado por factores externos y que lleven a que la probabilidad de ese riesgo se incremente, ¿no? Probabilidad, ¿no? Probabilidad de que el riesgo se materialice, la frecuencia de que el riesgo se materialice. No hablamos del impacto. El impacto es otra variable que hay que tomar en cuenta, pero por ahora solamente vamos a hablar de la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Entonces, el día de hoy yo les voy a hacer llegar una metodología que hemos trabajado para poder tener como un second best alternativa de análisis de riesgos paralelo a lo que es la autoevaluación de riesgos y controles para hacer análisis de escenarios. ¿Y por qué le digo que es una estrategia alternativa? Si bien los que están certificados como ISO 31000 y han tenido o han leído la ISO 31000 y han tenido la oportunidad de revisar, por ejemplo, la ISO 31010, que habla sobre diversas técnicas de apreciación del riesgo, ¿no? En la 31000 se habla de la apreciación del riesgo como el proceso que involucra la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. Destaca, ¿no?, la estrategia del análisis de escenarios como una estrategia complementaria al análisis de riesgos, ¿no? Y vamos a ver por qué, y tiene mucho sentido hacer análisis de escenarios, porque no podemos calificar la frecuencia y el impacto del riesgo en todos los escenarios posibles, ¿no? Entonces, déjenme activar a unos colegas que están conectándose. Ok, entonces vamos a iniciar esta primera presentación. Ok, el temario del día de hoy vamos a arrancar con estos tópicos, ¿no? ¿Por qué hacer un análisis de escenarios, no? Y es una pregunta que, en lo particular, yo siempre cuando hago proyectos de identificación de riesgos en empresas, instituciones financieras y no financieras, siempre se parte de un escenario, ¿no? Nosotros asumimos el escenario que es constante, pero es incorrecto. Los escenarios no son constantes. Las condiciones, las condiciones no son iguales en todo momento. Entonces, el hacer un análisis de escenarios lo que nos va a llevar es a entender que en un escenario normal, ¿no?, que es una habitualidad, ¿no?, la probabilidad del impacto tiene una estructura distinta a la que podría ser una situación de estrés como la que estamos viviendo. Entonces, hay que entender esos factores para entender por qué se debe hacer un análisis de escenarios complementario a la autoevaluación de riesgos, ¿ok? Vamos a ver objetivos y beneficios, vamos a ver ya los procesos que están detrás de una metodología de identificación de escenarios de riesgos, selección, análisis, cuantificación. Vamos a evaluar los impactos, ¿no? Vamos a evaluar el efecto sobre la reputación, vamos a trabajar algunos escenarios de riesgo de repente con la participación de ustedes y vamos a ver alguna estrategia o algún tipo de información y reportería que se puede elaborar. ¿Por qué les digo? Porque normalmente cuando se hace análisis de escenarios, ¿ok? Uh, es un camino más rápido, por decirlo así, para poder llegar a identificar riesgos. Más tedioso, pero más rápido porque llegamos directamente a identificar dónde son los problemas o cuáles son los problemas que preocupa a la organización. Ok, entonces dicho esto, vamos a iniciar. ¿Por qué hacer el análisis de escenarios, no? En primer lugar, la naturaleza de hacer análisis de escenarios involucra en identificar eventos potenciales, ¿no? Hasta aquí es el mismo concepto del riesgo operacional, ¿no? Identificar eventos potenciales. Sin embargo, ¿no?, normalmente cuando se hace un análisis de riesgos, una identificación de riesgos, pensamos casi siempre en eventos históricos. Pensamos en errores que nos han sucedido, en problemas que hemos tenido, casi siempre, ¿no? Y cuando pensamos en ese casi siempre, nos remontamos a nuestra historia como organización y pensamos, ah, mira, en algún momento falló esto y esto nos ocasionó eso. Entonces lo identificamos como un riesgo, ¿ok? Hasta ahí no habría ningún problema. El problema está que estamos dejando de lado una serie de situaciones, ¿no?, escenarios que no nos han sucedido, que son
digamos que, eventos inesperados. Sin embargo, no tenemos la certeza de que ese escenario de riesgo pueda tener un efecto sobre nosotros. Es decir, yo puedo, pónganse ustedes, retrocedan el tiempo y regresen a hace un año, ¿no? Y hace un año ustedes pensaban, por ejemplo, si es que era un escenario de riesgo, ahora vamos a pensar, por ejemplo, en continuidad de negocios y vamos a pensar que es un escenario de riesgo, una situación de pandemia. A nadie se le hubiera ocurrido, no, no, imposible. Si bien han habido problemas de H1N1, el SARS, el MERS, ¿no? Han habido problemas de epidemias o problemas biológicos, no han llegado a una situación a un escenario de pandemia. eh, Eran situaciones que podían tener un efecto. Sin embargo, como no lo veíamos probable, no estaba ni siquiera identificado en alguna de las estrategias de continuidad de negocios. Entonces, como no ha pasado en los últimos, de repente, el último ataque o la última situación de pandemia fue la gripe española en 1920, entonces hace 100 años que no hay nada grave, así que eso no es probable, así que no lo tomo en cuenta. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado en cuenta esa situación y hubiera claramente identificado como un escenario de riesgo? Y ese escenario de riesgo yo hubiera evaluado en ese momento, hubiera analizado la situación de los procesos, la relación de los procesos que estarían expuestos, los recursos, pensar un poco más allá y hubiéramos visto si es que de repente podíamos o no afrontar una situación de riesgo. Entonces, desde el punto de vista de continuidad de negocio lo podemos ver fácilmente. Cuando tomamos ese concepto y lo llevamos a riesgo operacional, no estamos pensando en escenarios de continuidad de negocios, no estamos pensando en escenarios de destrucción del data center, estamos pensando en cosas más terrenales, ¿no? Estamos pensando en los tipos de los eventos de pérdida que están asociados a riesgo operacional. Estamos hablando de daños activos, procesos, fallas en los sistemas, temas de clientes, temas laborales, ¿no? Estamos hablando de los tipos de los eventos, la tipología de eventos de pérdida de riesgo operacional, que nuevamente, que si bien de repente no nos ha podido suceder, pero si estresamos ese ejercicio, si estresamos ese escenario, podríamos darnos una idea de qué podría llevarnos a que nos afecte. Uno, en primer lugar, ¿no? Dos, evaluar si es que los controles que tenemos son los adecuados y si es que hemos definido adecuadas respuestas para poder responder a esta situación, ¿no? Y a partir de ello, definir claramente acciones preventivas ante dichos escenarios de riesgo. Entonces, si extrapolamos ese concepto de escenarios de riesgo que lo vemos claramente en continuidad, muy bien en seguridad, si lo llevamos al ámbito de riesgo personal, podemos identificar escenarios de riesgos operativos que pueden tener algún tipo de impacto en la empresa y que de repente no los estamos considerando en los riesgos identificados que estamos haciendo. Entonces, se sustenta el por qué debemos hacer análisis de escenarios, porque nos permite ver un espectro de riesgos que no los hemos tomado en cuenta y que tampoco los hemos analizado para ver si es que podríamos ser nosotros las próximas víctimas del proceso, es decir, si es que realmente podríamos vernos afectados. Entonces, el análisis de escenarios se justifica porque nos va a permitir identificar eventos potenciales, eventos extremos, eventos potenciales sin llegar a continuidad de negocio, ¿ya? Nos va a permitir analizar las causas potenciales que puedan afectar nuestros procesos, es decir, nuestra vulnerabilidad a nivel de procesos. Nos va a permitir evaluar qué tan efectivos son nuestros controles en dichos escenarios y finalmente nos va a permitir definir acciones de respuesta ante dichos escenarios. Entonces, los escenarios de riesgos tienen esta lectura, tienen este enfoque. Obviamente, desde el punto de vista de riesgo operacional, lo que nosotros vamos a buscar es identificar diversos escenarios de riesgos que pueden estar asociados a los factores al factor humano, procesos, tecnología, situaciones externas, y vamos a pensar en diversas estrategias alternativas que nos van a llevar, a idear respuestas, ¿no? Vamos a ver que un escenario de riesgo puede tener tres estrategias alternativas, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos, por ejemplo, la disponibilidad de los recursos, analizamos, por ejemplo,
la viabilidad económica de la implementación de dicho plan de acción, de repente muchas de esas opciones que manejemos van a ser descartadas, porque no todo lo vamos a poder implementar, no todo vamos a poder diseñar. Entonces, pero van a quedar algunas que sí van a poder ser implementables. Y esas son las que finalmente nos van a llamar a la situación de definir una respuesta ante un riesgo, ante un escenario de riesgo operacional. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo pensara que un escenario de riesgo es, por ejemplo, un tema de fraude interno, ¿no? Y yo diría, bueno, ¿es posible fraude? Sí, es posible. ¿Y en qué procesos podría ser? Veo las alternativas, ¿no? Ah, mira, puede ser el proceso de contable, puede ser el proceso de operaciones, ventanilla, ok. ¿Qué estrategias alternativas tengo? Bueno, tengo tales estrategias de mitigación, ¿no? Algunas van a ser viables, otras no van a ser viables. De las que sí son viables, ya como respuesta, van a haber algunas que nosotros vamos a decir, ok, entonces, si sucediera esta situación de riesgo, tendría que implementar o tener un plan preventivo, un plan de respuesta para poder responder de una u otra forma. Entonces, la idea de tener escenarios de riesgo operacional es eso, es anticiparse antes que el riesgo se materialice, definir acciones, ¿no?, específicas sobre situaciones, sobre escenarios de riesgo específico, y tenerlas como un plan de contingencia, por darle ese nombre, tener como un plan de contingencia ante la eventualidad de que ese escenario de riesgo se materialice. Entonces, si esa es la lectura, nosotros tenemos que pensar que como modelo, como modelo alternativo, va a tener múltiples beneficios, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, nos va a permitir, ¿no?, evaluar si es que los controles existentes son los adecuados. Porque si yo digo que un escenario de riesgo es un fraude en un proceso contable, la única forma como yo sé de que ese escenario de riesgo se pueda materializar es que los controles no funcionen. Entonces, la primera valla que yo voy a tener que estresar es si es que mis controles que hoy tengo, los controles existentes, son los adecuados para poder mitigar dicho escenario de riesgo. La respuesta cae por sí sola. Si yo veo que el escenario de riesgo con los controles que hoy tengo no son los adecuados, entonces allí tendríamos que pensar en desarrollar o mejorar, ¿no?, algunas acciones de tratamiento para dichos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La primera etapa del análisis de riesgos lo que nos va a llevar es a identificar esos controles que hoy tenemos y que necesitamos evaluar si son o no efectivos para mitigar dicha situación. Entonces, allí vamos a testear si es que el control es el adecuado. Aquí puede venir un punto muy interesante porque podrían decir, oye, pero riesgo operacional no prueba los controles. Efectivamente, el riesgo operacional no prueba los controles, pero tiene que tener la seguridad de que los controles que hoy existen tienen la suficiente capacidad para poder mitigar el escenario de riesgo. Entonces, si no lo vemos como un ejercicio de prueba de control, si no lo vemos como un ejercicio de análisis de efectividad del control, podríamos de repente encontrarnos que hay ciertos escenarios de riesgos que hoy no tienen controles. Y que ahí viene el tema, que si ese escenario de riesgo se materializaría, la empresa perdería. Entonces, ahí se justifica el por qué tenemos que hacer un análisis de escenarios, ¿no? Otro beneficio que puede generar esto es que nos permite entender mejor los impactos, porque nuevamente, esto es como si hiciéramos un business case, ¿no? Un análisis de casos en la cual yo digo, a ver, ¿qué pasaría si, ¿no?, se diera esta situación? ¿Cuáles podrían ser los potenciales impactos? Ah, bueno, impacto económico, afectación al cliente, ingresos, más gasto, pérdidas, ¿no? Empiezo a hacer una simulación de lo que podría ser los potenciales impactos y nos va a permitir analizar con mayor detalle el potencial impacto de ese escenario de riesgo de caso de materializarse. Entonces, nos va a permitir tener una lectura más amplia de las posibles consecuencias. Y obviamente nos puede llevar a dilucidar qué tan significativo podría ser ese escenario de riesgo si se materializara. Otro beneficio
está asociado directamente que nos permite ver si es que la empresa tiene adecuados planes de respuesta. Y esto es un tema muy interesante porque muchas veces la empresa no tiene planes de respuesta ante diversos escenarios de riesgos. ¿Qué es lo que pasa? Sobre la marcha respondemos, ¿no? Y acá hay un tema de eficiencia, ¿no? Porque vean ustedes en sus organizaciones, cuando se dio el tema de la contingencia, ¿en cuánto tiempo se demoraron en activar los protocolos de teletrabajo? 2 días, 3 días, de repente una semana, ¿no? Pero imagínense ustedes que ya hubieran definido una estrategia para planes de respuesta. Ya no hablemos de un escenario de contingencia, pensemos en un tema operativo, pensemos en un escenario cualquiera que tenga que ver, por ejemplo, con la afectación a activos, procesos, no sé. Si es que ya hubiéramos diseñado una estrategia, un plan de respuesta para poder responder ante ese escenario operativo, la respuesta se hubiera implementado mucho más rápida, hubiera sido más eficiente y hubiera tenido de repente menor margen de error. ¿Por qué? Porque es una estrategia que ya la has pensado, inclusive hasta podrías haberla probado, ¿no? Para ver si es que realmente funcionaba. Entonces, ya nos permitía evaluar y comprobar si es que los planes de respuestas ya definidos funcionan o no. Si no, obviamente hay que volverlo a adecuar. Otro componente importante de cara a los escenarios de riesgo es que nos permite entender claramente el daño reputacional. ¿Por qué? Porque en este análisis de los posibles impactos tenemos que evaluar el efecto reputacional de una falla operativa en nuestros procesos. Entonces, para pensar en eso, no tenemos que esperar a que el evento se dé para que podamos claramente identificar si es que hay o no un daño reputacional. Entonces, en el análisis de escenarios, tenemos que considerar como parte del impacto el efecto reputacional que podría tener y que eventualmente, ¿no? Y que eventualmente, en el caso de ser muy crítico, pues podría llevar a generar un daño mucho más complicado, inclusive puede tener hasta repercusiones regulatorias, ¿no? De tal manera que tengamos mapeado ese concepto dentro de las posibles estrategias para poder mitigar, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que nos va a llevar? Claramente desarrollar planes preventivos. Entonces, esta estrategia de pensar en análisis de escenarios, si bien puede decir, oye, pero ¿qué diferencia hay entre una metodología de identificación de riesgos y autoevaluación? Normalmente, como hacemos esos talleres con las áreas usuarias piensan casi siempre, ¿no? En lo que les ha pasado, de alguna otra manera piensan en los eventos que han vivido, ¿no? Pero no estresan la situación para poder determinar si es que es un escenario posible, ¿no? Y si es un escenario posible, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias? Y si fuera eso, si es que los controles que hoy tenemos son los adecuados o no. Y si es así, ¿qué planes tenemos que implementar para que en la eventualidad de que esto se materialice podamos responder? Entonces, este análisis tiene no solamente objetivos, beneficios del orden cualitativo, sino también del orden cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo también puedo valorizar, ¿no?, la pérdida potencial si es que eventualmente esta queda dentro de los niveles aceptables o tolerables del riesgo de la empresa, ¿no? Si hay una falla operativa y esa falla operativa valorizo el riesgo y yo veo ese escenario de riesgo, yo lo valorizo y veo que el impacto es muy por encima del apetito de riesgo de la organización, entonces me va a permitir ver el impacto potencial y su efecto sobre a niveles agregados de las pérdidas de la institución. Y por lo tanto ver si es que nos afecta, ¿no? El apetito de riesgo nos puede afectar o inclusive puede llegar a niveles de la tolerancia. Como parte de esas respuestas también tenemos que determinar, ¿no?, qué acciones tenemos que implementar y evaluar ya obviamente de una forma más estricta, las respuestas apropiadas, la implementación de respuestas apropiadas de cara a el nivel de riesgo residual que deseamos tener. Entonces, ahí tenemos que pensar en si es que va a ser necesario invertir o no invertir en la adquisición de alguna herramienta o de la implementación de controles. Entonces, ya estamos empezando a valorizar el costo de las estrategias de respuesta de cara a la mitigación del riesgo.
La primera parte era cualitativa, ahora ya estamos a nivel de los números, ¿no? Claramente podemos hacer inclusive estas pruebas de estrés para ver cómo le pega ese escenario de riesgo, por ejemplo, inclusive hasta el requerimiento de capital, ¿no? Eh, el modelo Basilea II, el modelo básico y el modelo estándar, es un indicador contable, ¿no? Todos saben, es un factor del 15% modelo básico y un ratio entre el 12 y el 18 para modelo estándar. Pero el modelo de requerimiento de capital basado en el Business Indicator, el modelo Basilea III, ya tiene un componente de requerimiento basado en ingresos y en pérdidas. Entonces, mientras más pérdida exista, mayor requerimiento de capital va a haber. Entonces, allí podemos ver ya directamente en un escenario de estrés cuánto le pegaría al requerimiento de capital en la eventualidad de que ese riesgo se materialice, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un requerimiento de capital de 100, por ejemplo, y tenemos fraudes, esos fraudes, ¿cuánto estresan el requerimiento de capital adicional que se tendría que hacer en la eventualidad de un modelo de requerimiento de capital, modelo Basilea III, ¿no? Entonces, puede llevarnos a contribuir en el análisis del proceso de cálculo de requerimiento de capital, sobre todo en aquellas instancias donde el capital, el requerimiento depende de un ratio de ingresos o de gastos, en este caso de pérdidas. Por lo tanto, podemos simular un evento de pérdida y podemos evaluar su efecto final sobre el requerimiento de capital. Ese concepto lo vemos claramente, yo creo que se ve con mucha más facilidad cuando estamos hablando de riesgo de mercado, riesgo crediticio. Cuando hablamos, por ejemplo, en riesgo de mercado, la contratación o que la mesa de dinero compre bonos con una calificación de riesgo menor. Eso me va a exigir el mayor requerimiento de capital, eso le va a pegar, ¿no?, a la rentabilidad del proceso, a la rentabilidad de la empresa y al final me va a costar más caro. Entonces, es un ejercicio similar, pero desde el punto de vista de riesgo operacional, ¿no? Y lo más importante, y en algunos casos es crítico, es ver si es que ese escenario de riesgo está cubierto con el seguro. Porque puede ser el caso, nuevamente, puede ser el caso que la cobertura del seguro esté limitada solamente a ciertas situaciones históricas y que la materialización de dicho escenario de riesgo podría no estar cubierto, lo cual significa que si se diera esa pérdida y yo quisiera aplicar a la cobertura, no estaría bajo la misma. Entonces, sería una pérdida directamente para la organización. Entonces, estos conceptos nos llevan a entender que para el desarrollo metodológico, pues tenemos que pensar en hacer un proceso de seleccionar e identificar diversos escenarios de riesgos. ¿Por qué seleccionar, identificar o identificar y seleccionar? Porque no todos, no todos los escenarios van a ser realmente de interés para la empresa, ¿no? Yo puedo pensar en un escenario de riesgo, por ejemplo, en una tipología de riesgo operacional que sea, por ejemplo, el tema de relaciones laborales, ¿no? Pongan un tema de discriminación, ya, eso que está tipificado como una línea, como un tipo de evento de riesgo operacional. ¿Qué pasaría si es que la empresa fuera sancionada o estuviera sujeta a una pérdida por esa naturaleza, por ese tipo de evento? ¿Qué tan probable es? ¿No? ¿Cuál sería el impacto potencial? ¿Tenemos los controles adecuados para poder mitigar esta situación de riesgo? Y si es así, ¿qué tan efectivo es? Entonces empezamos a hacer un proceso de identificación de diversos escenarios de riesgo y a partir de ello nosotros tenemos que seleccionar cuáles son aquellos escenarios realmente que tienen un impacto importante a la empresa. Entonces, en la segunda etapa, en el proceso de los talleres, lo que vamos a ver es, bueno, vamos a evaluar esos potenciales escenarios, vamos a analizar las posibles causas, los controles existentes, la frecuencia, el impacto, las consecuencias del mismo, y vamos a seleccionar de ellos cuáles son realmente aquellos escenarios de riesgo que realmente o probablemente podrían materializarse. Entonces, ahí ya juega un análisis para seleccionar aquellos escenarios de riesgo que son realmente de un impacto moderado o significativo para la empresa. Y a partir de ello, ¿no?, definimos estrategias de respuesta para cada escenario de riesgo, ¿no? Cuando me refiero a estrategias, me refiero a que puede tener más de una alternativa.
un escenario de riesgo, ¿no? Un escenario de riesgo puede tener 3, 4 alternativas, pero para definir ahora sí la respuesta de esas 3 o 4 alternativas, de repente solamente seleccionaremos 2, porque son las viables, son estrategias viables, son estrategias que la inversión es cero o muy poco costo, ¿no? Y que es factible de implementar. Entonces, vamos desde lo general a lo específico, ¿no? Y viene todo un proceso de descarte para poder llegar a identificar cuáles son los escenarios de riesgo que realmente pueden afectarle a una organización. Y finalmente, el informe con los escenarios de riesgo que quedan para la organización. Yo les cuento esto porque en algún momento hicimos un trabajo para una empresa sobre escenarios de riesgos y empezamos con una lluvia de escenarios que no les miento, eran como 120, 140 escenarios de riesgos. Empezó todo el proceso de depuración, y finalmente nos quedamos con 40 escenarios de riesgos. Riesgos operativos, ¿eh? Con 40 escenarios de riesgo operacional sobre diversos tipos, ¿no? Sobre procesos, sobre sistemas, sobre personas, sobre fraude interno, fraude externo, sobre clientes. Llegamos a identificar 40 escenarios de riesgos donde los controles que tenía la empresa o no habían o eran insuficientes. Todo lo demás estaba cubierto. Es decir, la empresa tenía algún tipo de control que mitigaba dicho riesgo. Pero habían 40 escenarios posibles, 40 situaciones que en el caso de materializarse, a la empresa la podría agarrar descubierta, porque no tenía respuesta, no tenía controles, no había definido ninguna acción, y esos 40 escenarios de riesgos fueron los que se elevaron a la alta dirección, y ellos entendieron que más que hacer una autoevaluación de riesgos, que la autoevaluación es como autoflagelarse, ¿no? Por eso es autoevaluación, que es identificar lo que ya tú conoces, ¿no? El directorio lo vio con mejores ojos, la identificación de esos escenarios de riesgos, porque ahora sí sabía qué cosas podían tener un impacto en la empresa y que la empresa no tenía ningún tipo de respuesta contra esas. Entonces, ese informe de escenarios de riesgos al directorio le cayó muy bien, porque ahora ellos vieron que si es que alguno de esos escenarios se materializaba, la pérdida era inminente, ¿no? Pero más allá de eso era, bueno, ¿qué hay que hacer para poder mitigar estos escenarios? Y ahí es donde vinieron las estrategias de respuesta, ¿no? Entonces, fue un proceso muy interesante que permitió a la organización identificar posibles respuestas ante diversos escenarios de riesgos. Y se veían estrategia 1, 2 y 3, se hablaban, se veían situaciones potenciales y se definían, bueno, si es que eventualmente pasa esto, vamos a hacer A, B y C. Si pasa esto otro, vamos a hacer otra estrategia. Entonces, esto fue mucho más práctico que hacer una autoevaluación de riesgos en la cual mayormente los usuarios tienen una lectura de lo que han vivido, ¿no? Operativo puro, ¿no? Operativo puro, pero perdían de vista esas situaciones que no habían sucedido, pero que si se daban y no habían controles, iban a tener problemas. Entonces, el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida que tenemos aquí claramente parten a identificar, eh, estos tipos de eventos, ¿no? Vamos a encontrar escenarios de riesgos que están asociados a clientes, productos, daños activos, prácticas de empleo, temas de ejecución de procesos, temas de fraude interno y fraude externo, interrupción del negocio, falla en los sistemas. Es decir, podemos identificar diversos escenarios de riesgos sobre estos diversos tipos, esta tipología de eventos de pérdida de riesgo personal, lo cual puede ser de mucha utilidad porque podemos encontrar, y ustedes piensen directamente, pueden encontrar situaciones que pueden materializarse, que de repente nunca han sucedido, pero que de materializarse la empresa podría tener un fuerte impacto. Y ahí es donde viene la segunda derivada, es pensar en los controles que la organización tiene. Entonces, si lo vemos de cara a la distribución de pérdidas, los riesgos operativos bajo el enfoque de análisis de escenarios están en ese tramo, en el tramo de eventos inesperados, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando uno hace análisis de eventos inesperados, está haciendo un análisis de escenarios, ¿no? Pero hay que ver
realmente, y hay que tener un buen tino para llegar a identificar estos escenarios, porque si no, lo que vamos a hacer es vamos a identificar situaciones posibles, puede pasar lo que sea, pero si es que yo no hago una adecuada identificación de controles, me voy a perder en una lluvia de escenarios y no voy a realmente dar a identificar cuáles son realmente los escenarios. El tramo esperado y el tramo inesperado es riesgo operacional. Es clarísimo, ¿no? Yo sé que como riesgo operacional yo tengo una recurrencia de eventos esperados, lo que siempre sucede, los errores operativos, pero también esos mismos errores operativos pueden llegar a ser eventos que pueden tener una alta ocurrencia, ¿no? Un alto impacto y de muy baja ocurrencia. Estamos hablando el tramo de los eventos de orden inesperado, de alto impacto, pero de baja frecuencia, ¿no? Más allá de un punto determinado, y estamos hablando de eventos catastróficos, ¿no? Temas que afectan ya la continuidad del negocio. Pero si lo vemos en estricto, los escenarios de riesgos se encuentran en el tramo de eventos inesperados, donde realmente pueden suceder ciertas situaciones de riesgo y que si es que no las identifico, nuevamente, si es que no logro identificar esas situaciones de riesgo, esos escenarios de riesgo, se podrían materializar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros si tenemos un perfil meramente preventivo para el tratamiento de riesgos? Tendríamos que empezar a explotar esta parte de la información de los eventos inesperados para identificar qué situaciones de riesgo podrían darse, qué escenarios de riesgos podrían darse para que tome las acciones preventivas y evite que esto se materialice, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que hubo un fraude, un nuevo fraude, y ese fraude nunca se materializó. No hubo, no hubo un precedente. Era la primera vez que se presenta una situación de riesgo de esa naturaleza. Un fraude materializado en un proceso de repente, no sé, pues de transferencias internacionales, ¿no? Nunca hubo un caso de fraude en transferencias internacionales y se dio. Obviamente, eso no sucede siempre, es muy poca ocurrencia, pero si se da una transferencia, un fraude en los procesos de transferencia SWIFT internacional, pues en una movida tranquilamente se pueden sacar 5 millones de dólares, 2 millones de dólares, una transferencia internacional. Entonces, son eventos inesperados, de muy baja frecuencia, pero de impacto alto. Entonces, esos son los escenarios de riesgo que nos preocupan, porque basta que nos suceda una vez y el impacto va a ser significativo. Entonces, la selección de escenarios tiene que ir por ahí. Preocuparnos en esta serie de eventos que están en un tramo inesperado y de alto impacto, que son los que realmente deberían preocuparnos. ¿Y por qué no preocuparnos en este tramo? Porque este tramo de lo esperado es el tramo de lo que normalmente suele suceder, los errores comunes, los errores recurrentes, que no necesariamente tienen un impacto significativo, hasta cierto punto incidencias recurrentes y de impacto bajo, que de repente, podríamos decirlo así, podría ser el pan de cada día de riesgo operacional, pero nuestro énfasis tendría que ser en este tramo de inesperado, donde realmente si algo sucede, una falla operativa, un error operativo que me genera un alto impacto, donde deberíamos centralizar nuestra atención. Entonces, el proceso, ¿no? El proceso para hacer el análisis de escenarios parte de la identificación de escenarios genéricos, ¿no? Vamos de lo general a lo específico. Identificamos escenarios genéricos, ¿no? Un fraude. Eso es un escenario genérico. Ok, pero ¿fraude en qué? En contabilidad, en logística, operaciones, en finanzas. Bueno, pensemos un escenario en contabilidad. Perfecto. ¿En qué? Facturas, ingresos, registros, conciliación. Conciliación. Ok, a ver, ya llegamos al escenario específico. Ahora tenemos que hacer identificación de controles. ¿Qué controles tenemos? Ah, mira, tenemos controles diarios de conciliación, alguien valida, revisa. Ah, perfecto. Entonces, y vamos a estar depurando, ¿no? Vamos a empezar a depurar. No, ese escenario de riesgo poco probable porque el proceso está automatizado, hay autonomías de aprobación, hay segregación de funciones. Ese escenario poco probable. Entonces, descartamos y vamos viendo a otro escenario. Entonces, viene un proceso de depuración
para descartar qué escenarios de riesgo son o no son posibles, y a partir de ello identificamos los escenarios de riesgo, ¿no? Pero como todo, los escenarios de riesgos cambian en el tiempo. Hace un año la situación es distinta al año actual, por lo tanto los escenarios pueden cambiar en función a cómo cambia el entorno operativo. Nuevas herramientas, nuevos productos, nuevos canales de comercialización, nuevos servicios, nueva tecnología, nuevos procesos operativos. Entonces los escenarios cambian a medida que cambia el proceso. E inclusive podríamos hacer que de forma anual se hagan pruebas, se validen, ¿no? Se validen los escenarios y se hagan pruebas, ¿no? Para evaluar si es que realmente los controles son suficientes, son los adecuados, ¿no? Las pruebas ad hoc que se pueden hacer, acá hay un error, faltó una letra, me escribí, es pruebas ad hoc, ¿qué son, no? Hago un escenario, planteo un escenario de riesgo, ¿no? Que puede ser un tema, por ejemplo, a nivel de ejecución de procesos o a nivel de sistemas, y valido si es que los controles que yo tengo son los adecuados para la mitigación de dicho escenario de riesgo. Entonces, allí sí lo que podemos ver es que si es que los controles que yo tengo son suficientes, son efectivos para mitigar dicho escenario de riesgo, entonces dicho escenario de riesgo no tiene ningún impacto en la organización. Sin embargo, si hiciera ese mismo análisis de escenarios y determinara que los controles existentes no son los adecuados, podría llevarnos a que tenemos una exposición con dicho escenario de riesgo, toda vez que los controles actuales no están adecuadamente coberturados por dichos riesgos, por dichos controles. Entonces, podemos hacer ya evaluaciones precisas, evaluaciones directas para evaluar, para determinar la vulnerabilidad de dichos procesos y de dichos controles. Lo que podría llevarnos la atención es que, por lo menos, hacer pruebas de estrés, ¿no? Estresar el escenario para ver si es que realmente los controles que tenemos son los suficientes, ¿no? Por ejemplo, un escenario de riesgo que yo siempre suelo revisar es un escenario de fraude interno, ¿no? El escenario la situación de riesgo de fraude interno casi siempre es menos valorizado, ¿no? Y dicen, no, es poco probable, la gente es camiseta, no hay fraude, y si se da es muy poco. Ah, perfecto, ¿no? Sobre todo esos escenarios son los escenarios que se prueban. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente te das cuenta que pones un escenario de estrés, un escenario de riesgo, de fraude, y validas y verificas los controles, te das cuenta que siempre hay grietas en los controles. Y ahí te das cuenta que realmente no es poco probable el fraude, sino el evento es moderadamente probable que se materialice. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que los controles no son totalmente efectivos. Y al no ser totalmente efectivos, deja la puerta abierta para que el fraude se materialice. Entonces, cuando estresamos los escenarios, realmente nos damos cuenta si es que los controles que tenemos son lo suficiente, tienen suficiente fortaleza para su mitigación. En el caso de no serlo, obviamente nos va a llevar a una situación potencial de riesgo. El modelo para la cuantificación ya es un modelo que puede ser cualitativo, ¿no? Hay que analizar las causas, hay que analizar cuáles son las causas orígenes que pueden llevar a esta situación de riesgo. Puede ser a través de la identificación de juicio experto que nos lleve a claramente identificar causas y posibles consecuencias, ¿no? Una reunión con responsables de los procesos y nos lleva finalmente a identificar causas posibles, impactos potenciales, juicio experto. Un modelo cualitativo basado en semáforos, mapa de calor, nos puede dar una idea, cualitativamente hablando, ¿no? Interesante porque es un primer paso, ¿ya? Es un primer paso, una evaluación de percepción, ¿no? Interesante. Sin embargo, cuando ya hacemos un análisis más fino y nos metemos a un análisis, a una evaluación cuantitativa y empezamos a ver por cada escenario de riesgo cuáles son los potenciales impactos que podrían haber. Por ejemplo, tenemos un escenario y ese escenario nos genera una afectación a clientes, ingresos no percibidos, deterioro de la disponibilidad. Hay una estructura de costos que se tienen que invertir para poder cubrir ese riesgo. Los tiempos de respuesta se ven afectados. Hay diversos impactos, ¿no? Que la participación de clientes, la rentabilidad, indicadores. Eso es un escenario de riesgo y estas son las posibles consecuencias de un escenario de riesgo.
Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite evaluar, ahora sí, más en detalle, ¿no? El potencial impacto de los diversos escenarios de riesgos y ver si es que los controles que hoy tenemos son o no son los adecuados. Porque en el caso extremo de que ese escenario de riesgo se materialice, si los controles no son efectivos, estamos viendo las posibles consecuencias. Estamos viendo afectación a clientes, a ingresos, a disponibilidad, a tiempos de respuesta. Estamos viendo los posibles impactos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es que nosotros no debemos dejar de, no debemos obviar el análisis de escenarios para poder determinar realmente cuáles de esos escenarios son los que tenemos que tener cuidado y más aún, sobre todo, qué controles tenemos para poder mitigar dichos escenarios de riesgos. Entonces, esta parte cuantitativa ya se hace con el responsable del proceso que puede darnos claras ideas de las afectaciones, de las posibles consecuencias. ¿Qué pasa si hay una falla en este proceso? ¿Qué puede suceder? ¿A cuántos clientes? Tiempos de respuesta, pérdida de ingresos, costos, ¿no? Ya entramos a un detalle más fino y le ponemos un valor numérico a la exposición, al riesgo potencial. Ya deja de ser un valor de color o de percepción alto, medio, bajo. No, ya tiene un nombre y apellido el impacto. Y esto es muy importante, porque en la hora de la hora, cuando yo justifique una estrategia para poder determinar cuánto me va a mitigar el riesgo, ya tengo los resultados, ya tengo los números. Ahora tengo que saber es cuánto me va a costar implementar ese plan de acción. Porque si yo sé que me va a afectar ingresos, clientes, disponibilidad, costos, pérdidas, ¿no? En este caso pérdidas operativas, yo puedo valorizar el plan de acción y determinar si es que la inversión que voy a hacer en el plan de acción justifica esto que nos vamos a ahorrar. Porque realmente si es que ese escenario de riesgo se materializa, el juicio experto, el responsable del proceso me ha dicho que todo esto podría pasar, entonces yo tendría que valorizar si es que ese escenario de riesgo, las estrategias de respuestas que se deberían implementar nos permitirían poder mitigar esta situación de riesgo. Entonces es allí donde ya tiene ahora sí mucho más sentido el por qué meterse al detalle y hacer ese análisis de escenarios de riesgos, porque ahora sí ya no es una percepción de un análisis simple, sino y es un análisis más meticuloso con respecto a las posibles afectaciones, las posibles consecuencias. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, podemos ver, ¿no? Y podemos agregar, ¿no? Diversas categorías de riesgo, ¿no? Y poder ver, por ejemplo, y comparar inclusive el impacto potencial del escenario de riesgo contra nuestro apetito de riesgo. Por ejemplo, no pensemos en interrupción de negocios, pensemos en temas de clientes, pensemos en daños activos físicos. ¿Qué pasaría si es que en la eventualidad de un escenario de riesgo se materializa dicho escenario de riesgo y mi apetito de riesgo no es suficiente para poder cubrir ese evento de pérdida, esas pérdidas potenciales? Podría darse el caso, ¿no? De ante un escenario de riesgo, por ejemplo, en el caso de daños activos fijos, ¿no? La última línea, si yo tengo un apetito de riesgo de 1.000.000, ¿no? Y en los últimos 10 años no ha pasado nada, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa si es que nos encontramos ante un tema de un cambio climático, un fenómeno del Niño, temas que nos llevan a una afectación mucho más grande y realmente ese escenario de riesgo, en el caso de materializarse, superaría nuestras expectativas de pérdidas? Entonces ahí tendríamos que ver qué podemos hacer para poder mitigar o qué controles deberíamos tener o qué respuestas deberíamos tener para poder mitigar dicha situación de riesgo. Entonces, vemos que hay diversas categorías de riesgos, ¿no? Tenemos la categoría de riesgo de interrupción de negocio, fallas en los sistemas, ¿no? Interrupción de negocios, fallas en el riesgo tecnológico, fallas en la seguridad de la información, un ataque, un hacker, un ransomware, ¿no? A nivel de clientes, productos y prácticas de negocios, riesgo de relación con clientes, producto o daños activos fijos, ¿no? Cada una de estas valoraciones, lo que nosotros siempre debemos comparar es contra el apetito de riesgo de la empresa.
si es que está dentro del apetito o está dentro de la tolerancia. ¿Por qué? Porque si en la eventualidad de que ese riesgo se materializa, podríamos consumirnos todo el apetito, toda la tolerancia del año en un solo evento. Entonces ahí tenemos que hacer ese ejercicio. La idea de esto es que nosotros podamos comparar casi siempre tres posibles escenarios, ¿no? Un escenario conservador, un escenario moderado y un escenario extremo, ¿no? Un escenario conservador que nos puede representar una cantidad de dinero X, ¿no? Y podamos ver potenciales impactos en la interrupción del negocio, clientes, daños activos, prácticas de empleo, procesos, fraude interno, fraude externo. Y a medida que nosotros estresamos el modelo, el estrés del modelo nos va a llevar a ponerle un valor al impacto potencial. Y ahí tenemos que evaluar luego, bueno, si es que este escenario se materializa, ¿qué controles tengo? ¿Cómo puedo mitigar dicho escenario de riesgo con los controles existentes? Si existe una brecha en la cual hoy los controles no pueden mitigar dicho escenario de riesgo, ahí tenemos una situación que puede afectar a la organización y que va a llevar a un análisis más profundo sobre qué estrategias de respuesta se pueden implementar, qué acciones preventivas, ¿no? Entonces la idea es que pensemos no solamente en el impacto directo, el impacto primario, sino pensemos en los impactos adicionales, ¿no? Un impacto, por ejemplo, un error operativo que me genera no solamente una interrupción del negocio, sino denuncias, quejas, sanciones e inclusive hasta un tema reputacional. Porque el escenario de riesgo, nuevamente tenemos que dimensionar las posibles consecuencias de que el riesgo se materialice. Entonces, bajo esa dinámica, el concepto reputacional es una derivada que se tiene que tomar en cuenta necesariamente dentro del análisis de riesgo personal, en la cual veamos, por ejemplo, el impacto en la cobertura mediática, el impacto al cliente, inclusive hasta el escrutinio regulatorio que podría entrar a revisar qué es lo que está tomando o qué es lo que está haciendo la empresa de cara, ¿no? Los efectos de las posibles consecuencias de la intervención regulatoria, o inclusive la cotización de la acción, o en el peor de los casos, el tema reputacional puro, ¿no? Es decir, cómo finalmente podemos ver eso. Todo esto va a significar para la empresa pérdida de oportunidades de negocios, ingresos, rentabilidad, mayores pérdidas. Entonces, hay un efecto directo, pero tenemos que tomar en cuenta el daño reputacional como una posible consecuencia de los diversos escenarios de riesgos, que son obviamente los que tenemos que tenerlos claramente identificados para una respuesta preventiva. Y las estrategias de respuesta son las que ya conocemos, ¿no? Nuestras clásicas estrategias de respuestas, hay ciertos escenarios de riesgos que vamos a querer evitar, ¿no? Eso significa que no lo vamos a hacer, sino todo lo contrario, significa que vamos a querer no tener esa exposición, ¿no? Hay algunos escenarios de riesgo que sí se van a poder aceptar, hay otros que van a requerir de repente el reducir la exposición, porque si es que eventualmente sucediera, voy a tener que obviamente sacrificar, ¿no? O hacer una inversión para poder mitigarla, o finalmente transferir el escenario de riesgo, transferir esa situación de riesgo y contratar una póliza, ¿no? ¿Para qué? Para que mitigue en parte el potencial escenario de riesgo. Entonces, todo esto nos lleva que, y ya para concluir, que la elaboración de informes, ¿no? Cuando uno elabora un informe para la alteración, tiene que claramente identificar cuáles son aquellos escenarios de riesgo, esos escenarios de pérdidas que pueden generar un nivel de exposición o pérdidas generadas de forma extraordinaria, ¿no? ¿Qué escenarios son los que han sido seleccionados y cuáles son las principales conclusiones del análisis realizado con respecto a las posibles consecuencias, la efectividad de los controles, ¿no? Y finalmente, eh, ¿cuál ha sido el resultado de cara a la efectividad de los controles con respecto a que se han sido o no suficientes para poder mitigar dichos escenarios de riesgo? Entonces, terminamos la idea de que al final de todo esto, una metodología alternativa de escenarios de riesgos tiene como propósito evaluar si hoy, con los controles que tenemos, son suficientes para poder mitigar dichos riesgos. Entonces, es allí donde nosotros vamos a saber y realmente al estresar los controles vamos a ver si es que son o no son suficientes para dicha mitigación. En la eventualidad de que los controles existentes no sean suficientes, pues claramente estamos expuestos a una situación de riesgo. Porque si ese escenario se materializa, claramente ya sabemos qué es lo que nos podría pasar y hemos hecho un análisis de impacto.
Concluimos esta charla para poder definir unas cuantas conclusiones, ¿no? Primero, el análisis de escenarios es una herramienta alternativa a lo que normalmente se aplica en autoevaluación de riesgos y controles, ¿no? Tiene claramente beneficios de orden cualitativo y cuantitativo y complementa el análisis tradicional que hacemos de riesgos y controles, ¿no? De la autoevaluación. ¿Por qué? La autoevaluación está definido bajo un escenario normal, en la cual hay libertad de factores, hay libertad, hay movilidad de los diversos componentes, por lo tanto, no hay restricciones. Si nosotros estresamos esa situación y liberamos ciertos controles o ponemos restricciones a la información, a la facilidad, a la ejecución de los procesos, estamos ya en un escenario alternativo. Y en ese escenario alternativo es muy probable que la probabilidad la probabilidad del riesgo operacional se incremente, por el hecho mismo de que no hay facilidad de todos los factores, ¿no? Por lo tanto, esta metodología de escenarios de riesgos es una metodología complementaria y que tiene que evaluarse para ver y determinar cuáles son esas exposiciones que la empresa está expuesta y que de repente no ha hecho un análisis más detallado para identificar cuáles son esos escenarios de riesgos a los cuales debería prestarle mayor atención. Y sobre todo, ¿no? Generar conciencia en la alta dirección del impacto potencial que estos escenarios podrían tener en la organización y qué estrategias operativas se podrían implementar para que sea acorde a los niveles de riesgo, de apetito y tolerancia que la empresa ha dispuesto para que en la eventualidad de que se materialice, ese riesgo esté también debidamente controlado. Entonces, mucho de lo que vamos a llegar nosotros aquí en este webinar es llevar a la reflexión de que las autoevaluaciones son casi siempre, por decirlo siempre está desarrollado un escenario normal, facilidad de recursos, disponibilidad de recursos. Sin embargo, hay que estresar el modelo, hay que estresar el escenario, hay que estresar los controles para ver si es que realmente tenemos cubiertos todos los frentes del riesgo. Señores, con esto doy por concluida la presentación. Teníamos una hora programada para la charla. Dejo abiertos los canales, las preguntas que puedan tener a efectos de poder atender sus inquietudes y al término de la presentación poderles compartir la presentación, algunos archivos de trabajo que tengo que puedan ayudarles en el ejercicio. Comentarles también que la próxima semana tenemos el segundo webinar de nuestro 10º programa de gestión de riesgo operacional. Nos va a tocar el diseño y administración de KRIs. Y hay programas, todos los meses estamos haciendo un programa distinto, un tema distinto de cara a la gestión de riesgo operacional, con metodologías, con hojas de trabajo, para que se lleven algo práctico y que puedan tener una herramienta de aplicación inmediata en sus respectivas instituciones. Así que bueno, dejo el canal de preguntas abiertos o el micrófono para aquellos que tengan alguna inquietud para poder atenderles. A ver, aquí hay una pregunta. Estas evaluaciones son los escenarios de continuidad que tenemos. A ver, ¿sería aplicar escenarios de riesgos? ¿Sería aplicar los escenarios de riesgos como se hace en continuidad, pero para los factores de riesgo operacional? Por ejemplo, en continuidad de negocios pensamos en escenarios de desastre, escenarios del DRP, escenarios que afectan procesos críticos, ¿correcto? Ese mismo concepto, pero llevado a riesgo operacional, pero a los factores de riesgo operacional, ¿no? Personas, procesos, sistemas y eventos externos, ¿no? Componentes externos de la organización. Entonces, aplicar escenarios de riesgos para estos componentes operativos involucra desarrollar, identificar en primer lugar, qué situaciones son, desde el punto de vista operativo, son situaciones de riesgo, pero visto como un escenario, ¿no? Es decir, contemplado como un escenario potencial, ¿no? Y específicamente definir un escenario específico de riesgo para evaluar sobre ese escenario específico de riesgo si es que los controles son los adecuados o no. Entonces, cuando analizamos el escenario de riesgo operativo, lo que nosotros buscamos es llevar el análisis de riesgo, pero a los factores de riesgo operacional y estresar el modelo, estresar los riesgos para ver si es que los controles que tenemos hoy en la empresa son o no los adecuados, ¿no? Y de esa forma
y de esa forma saber si es que en la eventualidad de que ese escenario de riesgo se materialice, si los controles que tengo son suficientes. Y a partir de ello definir respuestas, ¿no? Por ejemplo, un escenario de riesgo poco usual, un tema de relaciones laborales. ¿Los controles que tenemos son los adecuados? En algunos casos puede ser que sí, en otros casos puede ser que no. Entonces, ante ese escenario tenemos que evaluar qué controles podemos tener para evitar que esa situación se materialice. Y si no es suficiente, qué respuestas podemos definir. Entonces, mucho del análisis de escenario viene directamente amarrado con el concepto, ¿no? Viene con el concepto de continuidad de negocio, pero aplicado a los factores de riesgo operacional. Y sobre todo muy útil para analizar que también estamos mitigando el riesgo. Claro, o sea, yo siempre digo que ustedes estresen, por ejemplo, de los riesgos que ustedes manejan en sus empresas, estrésenlos, ¿no? Y vean si es que los controles que ustedes manejan en la organización o los que ya están identificados son suficientes para poder mitigar dicho escenario estresado. O sea, si es que ese escenario estresado el control lo soporta, perfecto, pero en algunos casos no todos los controles van a tener la suficiente cobertura. Entonces es allí donde nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer, ¿no? Esta evaluación de riesgos operacionales se deben aplicar a todos los procesos. Yo sugiero, no todos los críticos van a continuidad de negocio. Yo te diría los procesos claves del negocio. Procesos claves, entiéndase, procesos del core business y procesos de soporte. ¿Por qué? Porque ya cuando tú te vas a los procesos críticos entiéndese en los procesos de cara a la continuidad de negocio, se analizan escenarios de riesgos para procesos críticos de la continuidad. Acá tendríamos que analizar escenarios de riesgos para los procesos operativos del día a día, los procesos de negocio, los procesos de soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque esos procesos también están expuestos a escenarios de riesgos. Y es allí donde tenemos que evaluar para determinar la suficiencia o no de los controles. ¿Alguna otra consulta? Ok, gracias, Fátima. Bueno, señores, les agradezco esta hora que me han regalado para poder darles unas pautas sobre el tema de análisis de escenarios de riesgo. Les voy a hacer llegar a aquellos que estén interesados en nuestros programas de capacitación, les podemos mandar la información. Si están interesados en alguna, en las constancias de capacitación de este programa, nos escriben y les hacemos llegar una constancia digital. Y nada, espero que les vaya muy bien. Muchos éxitos en sus organizaciones. Ahí tienen las páginas en las cuales nos pueden encontrar. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube y recientemente hemos abierto una página de Instagram para publicar algunos temas de riesgo operacional. Mi teléfono, mi correo electrónico y la página web de la empresa donde pueden encontrar más información de los programas que tenemos. Hoy por hoy todos los programas están definidos de forma virtual hasta que se pueda levantar la contingencia, pero todos los programas que tenemos están disponibles de forma virtual. Así que, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Les vamos a hacer llegar el material. La página, el video lo vamos a publicar en el canal de YouTube para que lo puedan descargar en cualquier momento. Y a ustedes muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, cuídense bastante y nos vemos en otra próxima oportunidad. Muy buenas tardes con todos ustedes.